Muy bien, vamos a empezar esta pequeña reflexión sobre el capítulo número 8 de la Lumen Gentium, empezando con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que envíe su Santo Espíritu sobre nuestras mentes y corazones para que podamos comprender mejor lo que el Santo Concilio nos ha querido decir acerca de la Santísima Virgen María, para que podamos entrar en el misterio del corazón de Cristo, para poder aproximarnos a ella con un corazón generoso, para poder acogerla en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Antes de propiamente empezar nuestra reflexión sobre el capítulo número 8 de la Lumen Gentium, quisiera hacer una breve introducción a lo que, digamos, había antes de este capítulo y a su importancia dentro de la Constitución sobre la Iglesia. En primer lugar, hay varios hitos importantes previos al concilio. La cantidad de apariciones marianas que se encuentran en esta época previas al concilio es muy grande. Empiezan a surgir apariciones de la Virgen con mensajes particulares en muchas partes del mundo. De hecho, la última más importante es la de Fátima, que es muy reciente, de la cual vamos a celebrar dentro de poco 100 años. Pero también, además de estas apariciones donde la Virgen muestra, digamos, una particular preocupación por sus hijos, una particular preocupación por la problemática del mundo, por el pecado en el cual viven los hombres, por la necesidad de volver los corazones a Dios, a su Hijo Jesucristo, hay también una producción mariana muy importante, desde lo que se conoce como el movimiento mariano. Este movimiento mariano fue, digamos, recogiendo las iniciativas que había después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción por Pío IX. Se fueron recogiendo diversas iniciativas para comprender mejor cuál era la figura de la Virgen en la vida de la Iglesia. Incluso aquí muchas sociedades o asociaciones empiezan a tener una particular devoción a la Virgen María, se empieza a profundizar en la Virgen María. Muchos de estos movimientos reciben nombres marianos y definitivamente ahí entre los grandes teólogos del siglo XX hay una profundización muy fuerte en la figura de la Virgen María. De hecho, entre los grandes, por así decirlo, von Balthasar, Ratzinger, de Lubac, Danielou, Congar, otros como Garrigou Lagrange, Hilaire de la Poterie, y otros más, Candido Pozo, por citar algunos, Rollo Marín, empieza a haber una gran profundización en el misterio de la Virgen. La teología, digamos, se vuelca a buscar profundizar cuál es justamente el rol de María en la figura, en la economía de la salvación, en la historia de la salvación. Entonces, es muy importante. Y así diversos pontífices, desde Pío IX, que dijimos que proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, después de que justamente se esté discutiendo acerca del dogma, de que haya la aparición de la Virgen en Lourdes a una niña, Bernadette, y le diga su nombre, yo soy Inmaculada Concepción. Era tradición en la Iglesia creer en este dogma, incluso antes de ser proclamado. De hecho, el día antes de que se proclame el dogma, se reúnen pues las personas en Plaza San Pedro, donde el Papa Pío IX iba a proclamar el dogma, y el día anterior, el 7 de diciembre, se hace la vigilia con las velas encendidas, en señal de espera, de vigilia por el dogma de la Inmaculada Concepción. De aquí que en muchos países, bueno, yo hablo de mi experiencia, por ejemplo, en Colombia,
se celebra el Día de las Velitas, que es justamente en honor a esa espera del pueblo de Dios, del dogma de la Inmaculada Concepción, que se celebra el 8 de diciembre. También en este sentido otro pontífice que nos habla de Santa María es León XIII, que nos dice: nadie puede ir a Cristo si no es por María. Pío X, por otro lado, va a decir: no hay camino más seguro para ir a Jesús que María. Pío XII va a proclamar el último dogma mariano, que es el dogma de la Asunción de María a los cielos. De hecho, cuando proclama el dogma de la Asunción de María a los cielos, hace una encuesta a todos los obispos del mundo antes de proclamar el dogma. Y la respuesta de los obispos a la consulta que hace Pío XII fue realmente abrumadora. Al igual que en el dogma de la Inmaculada Concepción, donde todo el mundo católico estaba de acuerdo y vivía y creía y rezaba en lo que la Inmaculada Concepción significa, de la misma manera la Iglesia rezaba, la Iglesia vivía, la Iglesia celebraba la Asunción de María a los cielos. Finalmente, con este recorrido muy rápido que hemos hecho de los siglos finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, llegamos al Concilio Vaticano II, al capítulo 8 de la Lumen Gentium, que se titula La Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Este título, La Santísima Virgen María, en el latín original en que fue escrito el documento, se encuentra como Beata María Virgine, es decir, la Beatísima María Virgen, la felicísima María Virgen, la feliz, la dichosa porque ha creído, ¿no? María Virgen es un título que sin duda tiene connotaciones bíblicas muy profundas. Nosotros traducimos la Beata por Santísima, pero ciertamente hay que tener en cuenta este eco también de las bienaventuranzas que se cumplen de manera perfecta en la Virgen María, cuyo modelo pues se pone como ejemplo a toda la Iglesia para la vivencia de las bienaventuranzas. Por otro lado, es interesante notar que el título menciona que es Santísima, está hablando de Santísima también como Beatísima, pero también como aquella que ha sido la llena de gracia, no la Inmaculada, podríamos decir Santísima desde el vientre materno. Virgen, se menciona Virgen, la virginidad de María, María es Virgen, es el otro dogma que cree la Iglesia. Madre de Dios, la Teotocos, la Madre de Dios, el otro dogma en el cual cree la Iglesia. Y finalmente nos va a decir en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Es importante aquí la palabra misterio. ¿Qué significa misterio? Misterio y sacramento son dos palabras que son en su idioma original sinónimos y que nos quiere decir que definitivamente hay una realidad que podemos ver, pero hay una realidad más profunda que no podemos ver. Hay una realidad que podemos contemplar, hay una realidad que podemos palpar, que llega a nosotros, que se nos es revelada, pero definitivamente hay una realidad que no podemos ver, mucho más profunda, que excede quizá los límites de la razón y que exige pues que la razón se vea pues complementada también con la fe, con el asentimiento de la fe. En este sentido es importante entender que la figura, la persona de la Virgen María se ubica dentro de dos grandes misterios. El misterio de Cristo en primer lugar, que es el misterio por excelencia, el misterio de Cristo que revela el misterio de la Trinidad. No se entiende la Trinidad si no es por Cristo. Y por otro lado, el misterio de la Iglesia, que también es un misterio, que es una realidad visible e invisible, una realidad pecadora y una realidad divina, una realidad santa y una realidad muy humana, frágil. Entonces es importante comprender que María es menos comprensible, no comprendemos a María si no está ubicada en el misterio de Cristo. Bueno, para lo que sigue les voy a pedir que tengan con ustedes a la mano el Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la Iglesia, capítulo 8 de la Lumen Gentium. Si pueden conseguir en la página del Vaticano, la traducción en latín sería muy bueno, porque en diversos momentos de esta
reflexión de esta introducción a la Mariología del Concilio, vamos a hacer uso de algunas palabritas en latín. Entonces, si se pueden conseguir en la misma página del Vaticano el original en latín y tener el original en latín junto con el español, sería buenísimo. De lo contrario, si no, solamente sigan lo que viene con su concilio a la mano. Nos disponemos a entrar propiamente ya en lo que es el capítulo número 8 del Lumen Gentium, que consta de una introducción y 4 partes. Estas introducción y 4 partes van desde el número 52 al número 69. El número 52 al número 69. Entonces, entramos en la primera parte, que es la introducción o el proemio, que va del número 52 a 54. Entonces, la introducción, el proemio, va del número 52 a 54. En esta introducción, en este proemio, se nos describe, en primer lugar, cómo la figura, la acción, la cooperación, la acción de Santa María está inscrita dentro del infinitamente sabio y misericordioso designio de Dios. Es decir, dentro de un designio que es sumamente sabio y misericordioso. Dios ha pensado en la Virgen María, tiene un plan para la Virgen María, en el cual, digamos, ella tiene un lugar específico, un lugar importantísimo dentro de la salvación. Hay que hacer teología, hay que aproximarse a los misterios de Dios desde la mirada holística de la teología de la salvación, desde la mirada holística que nos da la economía de la salvación, de la economía de la reconciliación. Y aquí es muy importante, por un lado, entender lo que significa justamente esta palabra economía, que nos habla, por un lado, justamente economía significa eco, viene de oikos, casa, y nomía, nomos, viene de norma, norma de la casa, cómo se gobierna una casa, cómo se administra una casa, es lo que quiere decir. Entonces es importante entender cómo justamente Dios, dentro de su acción salvífica, dentro de cómo Él administra justamente su casa, cómo gobierna su casa, que es la historia de la salvación de los hombres, cómo se relaciona con los hombres, ha designado, ha querido justamente, al llegar la plenitud de los tiempos, enviar a su Hijo nacido de mujer, Gálatas 4:2. Es importante. El cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. Acá hay una cosa muy importante, que aquí el concilio lo que está haciendo es citar el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, el símbolo que viene perfilado en Constantinopla es unido a la cita de Gálatas 4:5. Esto es algo muy importante porque lo primero que hace el concilio en esta parte del Lumen Gentium es decirnos que se va a apoyar sobre los dos torrentes por donde nos llega la revelación, que son la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Por un lado, la Sagrada Escritura representada en la cita de Gálatas y la tradición de la Iglesia representada en uno de los concilios más importantes, como es el concilio de Constantinopla. Entonces, es muy importante entender cómo la Iglesia no hace teología, no se pronuncia acerca de algunos temas desde una reflexión abstracta o utiliza la Sagrada Escritura simplemente para justificar algo en lo cual ella cree, sino que partiendo de la Sagrada Escritura y partiendo de la tradición, que son los dos brazos por donde nos llega a nosotros la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo, que son depositadas en la Iglesia partiendo de esto quiere proponernos mirar a la Virgen María.
Entonces es muy importante esto de acá. Es importante notar cómo en Constantinopla, sin haberse proclamado el dogma de la virginidad perpetua, ya se habla de la Virgen María. Y nos habla justamente de, ya va a introducir la maternidad espiritual de alguna manera, porque va a hablar de que los fieles nos encontramos unidos a Cristo, cabeza de la iglesia. Entonces, de alguna manera ya va haciéndonos saborear un poco lo que va a venir después cuando se afirme la maternidad espiritual. Porque en este número 52 ya se habla de que nosotros participamos del misterio de Cristo y por lo tanto participamos ya de la unión de Cristo con María. El número 53 va a hablar cómo la Virgen María, cuando recibe el anuncio del ángel, por el cual viene el Verbo de Dios al mundo, es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Otro punto importantísimo es lo que sigue, que María es venerada como Madre de Dios y Redentor, pero porque ha sido redimida de un modo inminente. Es decir, María ha sido salvada, María ha sido preservada del pecado original en previsión de los méritos de su Hijo. Es decir, Cristo, que iba a morir después en la cruz, nace en el seno de Santa María Virgen y este vientre, puede considerar que Jesús es preservado e inmaculado, no por sus propios méritos, sino en virtud de la salvación que va a venir después. Es como cuando, un ejemplo muy práctico de esto es, por ejemplo, cuando hay algún decreto por el cual todos vamos a ser hechos esclavos. Y aquel que luego paguen el precio, cuando se paga el precio, listo, eres liberado de la esclavitud. En este caso es que María ha sido liberada en anticipación, anticipadamente, como si Dios pagara el precio por anticipado de lo que habría de venir después, que es la cruz de su Hijo, para la salvación del mundo. Entonces, en este sentido, es muy importante entender que María ha recibido a Cristo en su corazón. Muchos padres, en especial San Agustín y después San Bernardo, van a decir que María es más bendita porque llevó a Jesús en su corazón que en su vientre. De hecho, el Concilio Vaticano II nos dice que María recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo, que la traducción más correcta del latín vendría a ser corde et corporis, o sea, en su corazón y en su cuerpo. Corde, en latín, es el latín para corazón, pero tiene una connotación muy fuerte, porque el corazón en el lenguaje bíblico es el centro de la persona. Entonces es muy importante porque para los padres, como ya mencioné, María es mucho más bendita por haber sido la primera cristiana, la primera que acogió y se relacionó personalmente con Jesús por haberlo acogido en su corazón antes que incluso haberlo acogido en su seno. Porque María podría haber acogido a Jesús en su seno, podría haber aceptado ser la Madre de Dios, pero no necesariamente eso implicaba que ella sea un modelo de cristiandad, de cristianismo, de ser cristiano, pero lo es. Por eso es que es venerada y reconocida por todos nosotros. Es importante el término que se utiliza de lo que ya les mencioné, que María ha sido redimida. Es un término muy técnico para designar justamente la obra de la salvación que se realiza en ella. Redimir quiere decir justamente rescatar. También se usa redimir cuando ha habido un error, alguien hace un error y se redime el error, es decir, se paga el error, se corrige el error.
Entonces María ha sido el error del pecado original que tenemos todos nosotros, en ella ha sido corregido con anticipación. Luego se utilizan aquí unas palabras muy bonitas en el número 53 para referirse a María como la Madre de Jesús, y se nos va a decir que María es Madre de Dios Hijo, Madre del Hijo de Dios, ¿no? Genitrix Dei Filii. Tal vez es una de las, digamos, maneras más hermosas que tiene de llamar a la Virgen este concilio ecuménico. Madre de Dios Hijo, Madre del Hijo de Dios. Predilecta tanto antes de ser Madre de Dios desde su creación, como en razón de su maternidad espiritual. El don de la Inmaculada Concepción está totalmente ligado a don de su maternidad divina. María es preservada, redimida antes de su mismo nacimiento, en virtud de lo que ella iba a hacer después, que es la Madre de Dios. Son dos dogmas que van de la mano, la Inmaculada Concepción y la maternidad divina. En última instancia, todos los dogmas marianos son gracias al dogma de la maternidad divina, es decir, gracias a que María es Madre de Dios, es inmaculada, es asunta a los cielos y es virgen antes, durante y después del parto. Todos los dogmas marianos están referidos a la maternidad divina. Ahora bien, es importante también decir que María, a la vez, nos va a decir también el número 53, ha sido elegida por Dios, ha sido redimida por Dios, ha sido preservada por Dios, y de alguna manera está colocada por encima, por decirlo entre comillas, de la humanidad, pero al mismo tiempo va a decir el número 53 que María es del estirpe de Adán, está unida en el estirpe de Adán con todos los hombres que necesitaban salvación. Es muy interesante porque María se ha unido nuestra condición humana, pero también la condición humana redimida, la condición humana divinizada. Entonces María, si bien es la hija predilecta de Dios, aquella que ha sido ya redimida con anticipación, es a su vez de la misma estirpe de Adán. Y por haber cooperado con su amor a que nacían siendo fieles, es llamada verdadera madre de los miembros de Cristo. Aquí ya queda explícito la maternidad espiritual de María. María es verdadera madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor, con su cooperación, con su amor obediente a que naciesen en la iglesia los fieles. Entonces es importante que aquí se da la primera vez que el Concilio Vaticano II se habla de la cooperación. Y es importante porque para nosotros la cooperación es un término muy querido. La iniciativa, ciertamente, la gracia, la predilección, la redención viene de Dios, pero todo ser humano está llamado a cooperar, a acoger y a vivir esa reconciliación obtenida. María, que había sido redimida gracias a los méritos de Cristo, desde el minuto 1, desde el minuto 0, de la historia de la salvación, ya coopera. Es importante porque en este capítulo número 8 la palabra cooperación va a estar muy presente. Y es muy interesante para entender la teología de la cooperación, la relación entre cooperación y gracia, porque justamente a la luz de la Virgen María queda mucho mejor comprendida cuál es la relación entre la cooperación y la gracia y la cooperación. Va a decir también el número 53, otra cosa muy importante, que dice, por este motivo es proclamada como miembro excelentísimo, singular de la Iglesia, como tipo y ejemplar acabadísimo de la Iglesia en la fe y en la caridad, y a quien la Iglesia venera como Madre amantísima con afecto de piedad filial. Filialis pietatis affecto. Es
muy importante también para nuestra espiritualidad profundizar en este número 53, porque aquí se habla de la piedad filial, Hay que amar a María como verdaderos hijos, con afecto de hijos. Finalmente, en esta introducción, en el número 54, se nos va a exponer cuál es la intención del concilio y nos va a decir que el concilio se propone explicar cuidadosamente tanto la función de la Santísima Virgen María en el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico, cuanto los deberes de los hombres redimidos para con la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres. Simplemente una cosa muy importante que quiero resaltar y es cuando se habla de la función de María. Se va a hablar luego en los siguientes puntos de la función dinámica de María. María no solamente es puente, no solamente es un instrumento utilizado por Dios, sino tiene una función dinámica. Y el término latino que se utiliza para indicar la función es munus, que el munus quiere decir oficio. Esta palabra munus es utilizado mucho en el Lumen Gentium y en general en la teología de la Iglesia para hablar del triple munus de Cristo, el triple oficio de Cristo. Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo rey. El triple munus indica tres funciones, oficios de Cristo, pero a su vez, como he mencionado, indica tres identidades de Cristo o tres modos de ser del Hijo de Dios. Cristo es rey, Cristo es sacerdote y Cristo es profeta. Por lo tanto, la palabra munus no solo indica el oficio o el rol que se debe cumplir en una función, sino también indica la identidad de aquel que cumple el rol. Entonces es interesante porque cuando veamos cuál es la función de la Santísima Virgen, vamos a ver que su función, su misión, lo que ella hace, está muy de la mano con lo que ella es. Y por otro lado, también la intención del concilio es dejar claro cuál es justamente el papel que nosotros debemos tener para con la Virgen María. Es decir, mirar la identidad y la misión de la Virgen María para con nosotros nos hace comprender de manera particular, de manera mejor, cuál es nuestro deber para con la Virgen María, cuál es el culto que le debemos tener a la Virgen María. Muy bien. Ahora entramos propiamente al segundo capítulo que va de los números 55 al 59. Y es importante porque, como ya dije, aquí se va a describir el munus de la Santísima Virgen María en la economía de la salvación. Dos palabritas que ya hemos visto de dónde vienen. Función, munus, viene del latín, del munere, del oficio, y economía viene del griego economos, las normas de la casa, la administración o la distribución de cómo Dios distribuye la salvación en lo que sería su casa, su pueblo. Nosotros somos la casa de Dios. Entonces Dios quiere, digamos, repartir, quiere administrar, quiere entrar en relación con unas normas establecidas por Él, que son normas que brotan de su misericordia, que brotan de su providencia y brotan de su sabiduría y amor. Entonces aquí nos vamos a preguntar por cuál es el rol, pero acuérdense que al preguntarnos por el rol nos preguntamos también de la identidad. En nuestra espiritualidad hemos visto que esta función de María es una función dinámica. De hecho, cuando entremos a ver propiamente los números del 55 al 59, veremos que no es una función estática la de María, sino es una función dinámica en la obra de la reconciliación. Solamente podemos entender esta función dinámica, activa, participativa de la Virgen María en la economía de la salvación si entendemos a María, Madre de Dios, en relación a Cristo. Solamente comprenderemos qué es lo que Dios le pide a la Virgen María desde su maternidad divina, desde su unión íntima con Cristo, el haber recibido a Cristo en su seno y haberlo acogido en su corazón para toda la vida. Así pues, entramos al número 55, donde nos va a decir el concilio una cosa que es muy importante, que es los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y la tradición venerable, por eso Sagrada Escritura y tradición venerable,
manifiestan de un modo cada vez más claro la función de María, la Madre del Salvador, en la economía de la salvación. Y en primer lugar se va a centrar en los libros del Antiguo Testamento, que narran pues cómo viene, digamos, la salvación, cómo se va prefigurando la salvación, cómo Dios tiene esta pedagogía de amor para con los hombres, y cómo, digamos, podemos escudriñar, podemos sacar, podemos leer el Antiguo Testamento a la luz de lo que ya nos ha sido revelado en Cristo y mirar en el Antiguo Testamento cómo ciertamente había una prefiguración de la Madre del Redentor. De hecho, cuando leemos el protoevangelio, el protoevangelio, el primer anuncio, anuncio de la buena nueva, buena noticia, quiere decir evangelio en griego, buena noticia. Entonces, cuando escuchamos este protoevangelio, que es el anuncio de la mujer que va a pisar a la serpiente, cuya descendencia va a pisar a la serpiente, y del cual va a venir la salvación, entendemos que hay una referencia a la mujer, ¿no? Esta mujer va a ser después la Virgen María. Igualmente, por ejemplo, vemos que en Isaías 7:14 se nos dice pues que la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y que se le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, María pues es de estas personas, de este grupo de personas que son los Anawim, que son justamente los pobres de espíritu, los Anawim, los pobres de espíritu, y justamente es bonito relacionarlo con la bienaventuranza, los pobres de espíritu, porque son ellos los que verán a Dios. Entonces María es este grupo de personas del Antiguo Testamento que son los humildes, los pobres del Señor, que confiadamente esperan en la salvación. Y ella justamente es la bisagra, María es la bisagra entre este pueblo que espera y el pueblo nuevo, santo y elegido. María es pues el arca donde se deposita la nueva alianza, así como en el Antiguo Testamento el arca contenía las tablas de la ley que simbolizaban la alianza entre Dios con su pueblo. Ahora María recibe en su mismo seno la nueva alianza, que es Cristo mismo. Por eso el número 56 nos va a hablar de justamente ya María en el Nuevo Testamento. Y nos va a decir que si bien el hombre estaba en el pecado, en el Antiguo Testamento, el Padre, la misericordia, muy bonito entender cómo está muy tenido en todo este capítulo de la historia y la salvación, de la economía, la salvación y la misericordia de Dios, Dios que se mueve por su misericordia para poder gobernar su casa. No la gobierna como un juez, como un dictador, como un rey, sino gobierna su casa desde su misericordia. Quiso que precediera la encarnación la aceptación de la madre predestinada, es decir, quiere que antes de la encarnación misma del Verbo, la madre que ha sido inmaculada desde la concepción, preservada del pecado original, diga su propio sí. Y esto es algo muy bonito porque Dios podría haber impuesto la salvación, podría haber venido directamente a encarnarse, o podría haberlo hecho de otro modo, podría haber simplemente la Virgen haberse encontrado ahí encinta y haberse igual de una manera milagrosa, pero Dios quiso que a la encarnación se le preceda el fiat, se le preceda el hágase de María. Es algo muy bonito porque Dios respeta la libertad del ser humano y ahí se ve cómo la gracia obra respetando la libertad del ser humano. Dios puede donarse a sí mismo, donar a su propio hijo para que muera en cruz, pero necesita de la libre aceptación de su criatura, necesita que la persona le diga que sí, que quiere entablar ese diálogo con Dios de amor. Por eso pide a María su consentimiento, le pide a María, antes de encarnarse, le pide permiso para ser madre. Parece una contradicción, pero justamente arroja unas luces invaluables sobre la relación entre gracia y cooperación. ¿Por qué parece una contradicción? Porque podríamos
decir, bueno, pues María ya está predestinada y de alguna manera está obligada a decir que sí. Porque nosotros entendemos por predestinación como que ya no tenía libertad, que ya estaba marcada, asignada, no le quedaba otra, digamos, que decir que sí. Pero esto no es así. Cuando hablamos de predestinación es que Dios, que tiene una sabiduría infinita, ha pensado en la Virgen María. Y la ha pensado para que sea la Madre de Dios. Y la ha adornado con una serie de dones para que cumpla esta misión específica para la cual ha sido pensada desde toda la eternidad. Muy bien, Dios cuando nos piensa, derrama una serie de gracias, una serie de dones, nos regala una serie de capacidades para que podamos responder a ese plan de amor que Dios nos va a manifestar. Nos ha dado una serie de gracias, muchas veces invisibles, que muchas veces no están relacionadas con nuestras capacidades, con las cosas que podamos hacer, con nuestras propias fortalezas, sino son gracias que Dios incluso nos da sin merecerlas para que podamos justamente decirle que sí, para tener la fuerza para decirle que sí. Pero ninguna de estas gracias obliga. Dios no quiere instrumentalizar a María. Dios no quiere instrumentalizar a ninguno de nosotros. Dios preserva nuestra libertad. Es más, podríamos decir que pone en riesgo todo el plan de amor, todo el plan de salvación para la humanidad, dependiendo del sí de María. Y esto es algo increíble, o sea, algo que no somos capaces de pensar el misterio del amor de Dios, ese amor loco de Dios para la humanidad es tan grande que respeta la libertad. ¿Por qué respeta la libertad? Porque Dios quiere relacionarse con su criatura de una manera libre, porque para que haya amor tiene que haber libertad. La libertad en este sentido no es el querer hacer yo lo que me da la gana o una opción entre el bien y el mal, sino la libertad es en sí misma la capacidad que tenemos para amar. Si no seríamos libres, no podríamos amar. Entonces, Dios nos ha dado esta capacidad y la libertad para poder amar. El elegir entre el bien y el mal es consecuencia de esta capacidad que tenemos de poder amar. Es importante comprenderlo así. Hay un riesgo, pero el riesgo no está allí porque Dios diga, bueno, si quieren elijan el mal. No, el riesgo es debido a que el hombre tiene que ser libre para poder optar y así poder amar. La libertad está en relación directa con el amor. Entonces, es muy bonito porque aquí luego se hace toda la comparación, que es algo que bien está profundamente arraigado en los primeros siglos de la Iglesia, en los primeros padres, que es la comparación entre María y Eva. Y es algo de verdad muy bonito porque los padres justamente decían, ¿no? Que María, o sea, voy a leer lo que dice el concilio, dice, así María, hija de Adán, recordemos que María es parte de la humanidad, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en madre de Jesús, hija de Adán, madre del nuevo Adán. ¿No? Interesante, hija de Adán, madre del nuevo Adán. Y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor. Con razón, pues, piensan los santos padres, refiriéndose a los padres de la Iglesia, que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, no fue un instrumento, no fue una herramienta, lo hemos dicho, sino que cooperó, otra vez la palabra, cooperación a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. Como dice San Ireneo, autor del siglo II, obedeciendo se convirtió en causa de la salvación para sí misma, o sea, cuando ella obedece y viene Dios al mundo, se convierte en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Por eso, no pocos padres afirman gustosamente con él en su predicación que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, que lo atado por la Virgen Eva con su incredulidad fue desatado por la Virgen María mediante la fe. Y es muy bonito porque aquí viene una devoción, no sé si la tendrán en muchos pueblos, pero hay una devoción que es la Virgen de Satanudos, una devoción popular, que justamente y es bonito porque justamente la teología tan profunda que viene de los padres de la Iglesia se plasma en una devoción popular
popular, en una devoción muy folclórica, muy arraigada en nuestros pueblos, que es la Virgen de Satanudo, ¿no? Entonces es importante porque justamente se hace referencia a la incredulidad, a la incredulitatem de la Virgen Eva, y la fidem, por la fe justamente de la Virgen María. Entonces, por eso es que nosotros podemos llamar, así como a Eva la llaman la madre de los vivientes, con mayor razón podemos llamar a María Matrem Viventium Appellant. O sea, Appellant, llaman Mater Viventium, madre de los vivientes. Si por Eva nos vino la muerte, por María nos viene la vida. Muy bien, sigue el número 56, pasando ya al número 57, se nos narra aquí cuál es la unión de la Virgen María con Jesús durante la infancia. Sobre todo se va a centrar este capítulo en la infancia de Jesús. Entonces es muy importante porque otra vez vuelve a hacer alusión a algo que ya venimos repitiendo, pero el concilio no se va a cansar de repetirlo, y es la unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación. La unión del madre con el hijo. Ahora es el título del capítulo 8. María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. María está unida a Cristo, está unida a la Iglesia, y no se entiende lo que va a suceder en su vida si no es desde la unión con Cristo. Entonces, después, de alguna manera, esta unión que sucede en la anunciación y encarnación va a estar siempre acompañándola por el resto de su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta justamente esta unión desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte? Se manifiesta en la visitación, se manifiesta en el nacimiento de Jesús, la visita de los pastores y los reyes magos, la presentación en el templo, la pérdida del niño Jesús en el templo y su posterior hallazgo. También la vemos ya finalmente, la vamos a ver luego en Caná, en la vida pública y al pie de la cruz. Es muy interesante ver cómo ahorita dos cosas acerca de la infancia, ¿no? Uno, en primer lugar, María, cuando se encuentra en la visitación con su prima Isabel, se hace un acento al salto de gozo del precursor del Bautista, cuando recibe el anuncio de la salvación. Juan Bautista salta de gozo porque la llena de gracia lo ha visitado. En segundo lugar, la presentación de María a los pastores y a los magos. Y aquí es muy importante porque es María quien presenta a los humildes pastores y a los sabios del mundo a su Hijo el Señor Jesús. Y acuérdense que la teología y la exégesis bíblica nos dice que cuando la presentación a los magos simboliza la presentación de Jesús a todo el mundo, a todas las naciones. Entonces, ¿quién es quien presenta a Jesús a todas las naciones? La Virgen María. Después nos habla justamente de esta dinámica de alegría y dolor que había en la Virgen María cuando Jesús se presenta en el templo, cuando recibe la profecía del anciano Simeón. Finalmente, la angustia que puede haber sentido la madre y la alegría al haber encontrado a Jesús en el templo, y esta respuesta medio enigmática de Cristo, ¿no? Que justamente acaso no sabe que yo debo estar en la casa de mi padre atendiendo los asuntos de mi padre. ¿Cómo habrá sido esta experiencia de María de escuchar esto y luego de escuchar en la cruz, Padre, todo está cumplido? O sea, Jesús, que obraba los asuntos de su padre, ahora le dice a su padre todo está cumplido. Y en estas experiencias, el personaje, digamos, que acompaña estas experiencias es la Virgen María. Jesús, que estaba haciendo las cosas de su padre y que hasta la muerte sigue obrando las cosas de su padre. Luego, en el número 58, vamos a ver la vida pública de Jesús, cómo aparece reveladoramente María desde el principio, ¿no?
y aquí se nos muestra en primer lugar las bodas de Caná. Es importante la boda de Caná, que María está presente en el primer milagro de Jesús. Es importante también que las últimas palabras de la Santísima Virgen en toda la Sagrada Escritura son: haced lo que Él os diga, como si fuera su testamento. La vemos después en otros momentos, la vamos a ver a los pies de la cruz, la vamos a ver en Pentecostés, pero lo último que el evangelista Lucas pone en boca de la Virgen María, lo último que sabemos que la Virgen María dijo y está consignado en las Sagradas Escrituras es el haced lo que Él os diga. Es el testamento de la Virgen, haced lo que Jesús nos diga. Por otro lado, sabemos que María, hemos dicho, fue bienaventurada, sobre todo por haber acogido la palabra de Dios. María acompañó a Jesús durante su predicación, durante su vida pública. Cuando la mujer le dice: dichosos los pechos que te amamantaron, Jesús dice: dichosos aún, beata, la beata Virgen María, beatos, bienaventurados son los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. ¿Esto es un rechazo a la Virgen? No, más bien es una exaltación de la Virgen. La Virgen es más bienaventurada que, por haber recibido la palabra de Dios, haberla escuchado y haberla vivido, que por haber amamantado al mismo Jesús. Y así María se mantiene fiel, mantiene su hágase perseverante hasta la pasión. Y acá hay una cosa muy significativa que va a decir el concilio, y que es la siguiente: así avanzó también la Santísima Virgen María en la peregrinación de la fe, y mantuvo firme su unión con Cristo hasta la cruz, junto al cual, no sin designio divino, se mantuvo erguida. Es decir, María estuvo erguida al pie de la cruz por una gracia particular de Dios. María, la mujer fuerte, es fuerte porque justamente toda ella está puesta confiadamente en Dios. Como dice San Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. En ese momento de dolor que María está con el corazón partido en Dios, está erguida por una gracia de Dios. Sufriendo profundamente con su unigénito, y aquí viene la parte que es fundamental, asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado y finalmente dada por el mismo Jesús agonizante en la cruz como madre del discípulo, como estas palabras: he ahí a tu madre. Es muy bonito entender, en primer lugar, esta asociación. El concilio emplea la palabra se materno animo sociabit, se asocia. Y es algo muy, muy importante porque el concilio utiliza sobre todo la palabra cooperación y María asociada a la obra de Cristo. Aquí hay un término que no usa el concilio, que se habla mucho en la teología actual de la corredención, incluso algunos que quieren impulsar el dogma de la corredención, pero este dogma, no es un dogma. Si esto, digamos, llega a prosperar, tiene que ser para esclarecimiento de la fe y no para confusión, porque María definitivamente no está al mismo nivel que Cristo en la obra de la redención. María es asociada por gracia a la obra de la redención. María está subordinada a Cristo. Su participación, esta asociación de María, es en clave subordinación, no de paridad. Es una participación desde la maternidad divina. De su naturaleza humana no brota la salvación de los hombres. Ella coopera para que el único que puede salvar, que es Cristo, pueda hacerlo en la cruz. Cristo, que es de naturaleza divina y naturaleza humana, es el único que puede obrar, gracias a que es Dios, la salvación de los hombres. Finalmente se nos recuerdan las palabras de Jesús al final de la cruz. La maternidad espiritual de la Virgen María es fundada en su maternidad divina y se hace explícita al pie de la cruz. Es algo muy importante porque
no es que al pie de la cruz empiece la maternidad divina, sino se explicita, se hace patente, se hace evidente. La maternidad espiritual de María, la maternidad de María para con todos los hombres, se hace evidente en la cruz, pero es una maternidad que desde la anunciación e encarnación María ya tenía. María, a ser madre de Cristo, cabeza de la iglesia, no puede sino ser madre también de todo el cuerpo. Y es algo muy importante que tenemos y que nos deja como enseñanza el concilio. Finalmente, el número 59 va a hablar de María y la iglesia. Y nos va a hablar cómo María fue asunta en cuerpo y alma. Es interesante porque el dogma de la asunción de María, el último dogma proclamado, no dice qué sucede con María. Lo que nos dice es finalizado el curso de su vida terrena. No nos dice si María se murió o si María durmió. Hay dos posiciones teológicas que el concilio no pretende resolver porque al dogma literalmente no está para resolver eso. No está para zanjar esa cuestión. Porque hay una tradición muy grande que afirma la dormición de María y hay otra tradición muy grande que afirma que María muere. La dormición es porque como ella no nació con pecado original, no iba a sufrir los efectos del pecado original que era la muerte, la dormición, y la muerte es que así como Cristo sufrió también las consecuencias del pecado original, María también la sufría por la íntima unión que tiene con su Hijo. Es decir, María no se ahorró ningún sufrimiento y Dios no quiso ahorrarle ningún sufrimiento, incluso la muerte, por estar tan unida a su hijo Juan Pablo II. San Juan Pablo II, en sus catequesis marianas, estas que están recogidas en los tomos del credo, se inclina por la posición de la muerte de María. Pero bueno, a lo que vamos es, María es asunta en cuerpo y alma a los cielos. Es algo muy importante. Antes de esta asunción, vemos que María está con los discípulos en Pentecostés, que perseveraban unánimes en la oración. Y es muy bonito porque se nos describe justamente cómo la primera comunidad cristiana estaba reunida en torno a la fracción del pan y a la madre del Señor Jesús. Y es algo que nos distingue a nosotros los cristianos de manera particular, incluso frente a otras denominaciones cristianas. Nosotros como católicos tenemos el pan eucarístico y tenemos a María como madre nuestra. Finalmente, es importante decir que la asunción de María está relacionada con el reconocimiento de María como reina universal. Y esto es algo que la Iglesia ha proclamado siempre. No hay un dogma de que María es reina universal. Pero justamente, y aquí viene otra vez la palabra, para conformarse con su Hijo, ut plenis conformaretur filio suo, para estar más plenamente conformada con su Hijo. En nuestras tradiciones españolas se utiliza la palabra asemejarse, pero creo que debido a que nuestra espiritualidad tiene una especial sintonía con la palabra conformación con Cristo, es mejor utilizar el texto latino justamente que dice conformaretur, que María se conforma con Cristo Rey al ser ella elevada como reina universal. Ahora entramos a la sección que va de los números 60 al 65, que lleva por título La Santísima Virgen y la Iglesia. En primer lugar, aquí va a haber un tema que es muy importante y es: Cristo es el único mediador de la reconciliación y de la salvación del género humano. Cristo, único mediador. Entonces, si Cristo es el único mediador, la pregunta es: ¿cómo coopera María? Si Cristo es el fundador de la Iglesia, Cristo es en quien la Iglesia encuentra su sentido, en quien la Iglesia se santifica, quien es vivificada por su mismo Espíritu, ¿cuál es el papel que tiene María dentro de esta vida de la Iglesia?
Un primer punto que nos tiene que quedar claro es justamente que hay un solo mediador. Entre Dios y los hombres hay un solo mediador, un único mediador. La mediación de María se va a entender en relación a la única mediación de Cristo. Y un segundo punto que hay que tener claro es que si Cristo es el hombre perfecto, María es el ejemplo, es la mujer reconciliada, porque María es la discípula que más se ha acercado al modelo, a Cristo. En María podemos ver justamente la mujer reconciliada, a la mujer que ha alcanzado esa plenitud de la humanidad que Cristo vino a revelarle al hombre. El misterio del hombre, nos dice la Gaudium Spes 22, solo se resuelve a la luz del misterio del Verbo encarnado. Y eso es lo que vemos en María, cómo ella se ha dejado iluminar toda por el misterio de Cristo y su humanidad ha sido iluminada y reconciliada. Por eso, ya entrando propiamente al número 60, vamos a ver cómo se nos dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El número 60 deja claro que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y para eso cita las palabras del apóstol en Timoteo. Porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo por la redención de todos. Sin embargo, sigue el concilio, la misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo, antes bien sirve para demostrar su poder. Esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque la misión de María está ordenada, como ya hemos dicho antes, subordinada a la misión de Cristo. Lo único que busca María es mostrar justamente que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. La misión de María definitivamente es tener una injerencia, un influjo en nuestras vidas. María ejerce una función de madre espiritual, verdadera madre en nuestras vidas, pero esa función está relacionada a llevarnos hacia Cristo. María nos conduce a Cristo, que es el único puente entre Dios y los hombres. María no es el puente, María es la persona que Dios ha designado para ser justamente su madre y a través de ella podernos acercar, podemos participar de la vida de aquel que es el único puente. De hecho, el concilio dice que lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, o sea, lejos de que María haga que los creyentes dejen en creer en Cristo, la fomenta. Aquí lo que el concilio se propone es evitar una mariolatría. Muchas veces los cristianos, los cristianos católicos somos acusados injustamente, sin ningún fundamento, de mariólatras. Pero eso no es verdad. Nosotros veneramos a la Santísima Virgen María porque María ha cooperado de manera particular con una obediencia paradigmática en la obra de la reconciliación. Y veneramos a María porque descubrimos que ella es camino seguro para llegar a Cristo. El influjo mariano impulsa a la unión con Cristo. El influjo de Santa María, insertarme en la vida de Santa María, tenerla como madre, lo que hace es unirme más plenamente a Cristo. No me aparta del cristocentrismo, más bien me lleva a poner toda mi mirada a Cristo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque recordemos esto de por Cristo María, Cristo nos señala a su madre. Cuando vemos el corazón de Cristo, vemos que hay amor al Padre en el Espíritu, amor a su madre y amor a los hombres. Y cuando somos impulsados a ver el corazón de María, somos dirigidos más plenamente al corazón de Cristo. María no hace otra cosa que señalar a Cristo. No se señala a sí misma, sino que nos lleva a Cristo. Después nos va a decir el número 61 que la Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, por disposición de la Divina Providencia, fue en la tierra la Madre excelsa del Divino Redentor, compañera singularmente generosa entre todas las criaturas, concibiendo a Cristo, engendrándolo y presentándolo en el templo,
cooperó, otra vez la palabra cooperación, en forma enteramente impar a la obra de la salvación. Es decir, María cooperadora. Se nos presenta otra vez esta función de cooperación de María, pero nos dice que es de una forma impar. ¿Por qué? Porque existe una unión, un sodalicio, una fraternidad, una camaradería, una intimidad entre Jesús y María que no existe con ningún otro santo, con ningún otro apóstol. Incluso el sodalicio, esta comunión, esta hermandad, esta unión de corazones entre Jesús y María existe y existió antes de la que tuvo lugar con los apóstoles. ¿Cuál es el fin de María? María coopera con Cristo teniendo como fin, dice el concilio, restaurar la vida sobrenatural de las almas. ¿Qué significa esto? Que María lo que hace es llevar, justamente conducir a las almas a recuperar ese único fin que tienen, que es el fin sobrenatural. Es decir, lo que busca hacer María es encauzar a las almas para que se encuentren con Cristo y descubran en ese encuentro con Cristo que están llamadas al cielo, que están llamadas a una vida en el Espíritu, que están llamadas a una vida en la gracia. Por eso podemos decir que María es nuestra madre en el orden de la gracia. Y esta pronunciamiento del concilio sobre María en el madre en el orden de la gracia es algo que tenemos que comprender bien. ¿Qué significa en el orden de la gracia en nuestra madre? Que María es madre de nosotros en sentido espiritual, en el sentido sobrenatural, en que ella engendra en cada uno de nosotros, da a luz en cada uno de nosotros a su Hijo. Que María fomenta en nosotros y nos cuida verdaderamente como madre para que podamos acoger la gracia, para que podamos cooperar con la gracia, para que la gracia no se pierda en nuestras vidas. Con esto el concilio no está diciendo que todas las gracias nos vienen por María. Este es un debate teológico y que ciertamente el concilio no cierra la puerta y no dice todas las gracias vienen por María. Lo que dice es María es madre en el orden de la gracia. María es madre en el plano sobrenatural. Se nos dice efectivamente que hay un influxum salutis, es decir, un influjo salvador en la función de dinámica de María, una presencia mariana en las gracias que recibo. Se trata de una presencia coherente pues, con la maternidad espiritual que es explicitada al pie de la cruz. Este influjo de Santa María en la salvación, que ha sido explicitado cuando Jesús la deja como madre, de alguna manera nos dice que hay una presencia de Santa María en las gracias que recibe. Que todas las gracias nos vienen por ella es una deducción que se puede hacer, pero el concilio no se pronuncia sobre eso. Ahora bien, por otro lado, ya pasando al número 62, va a hablar propiamente de la maternidad espiritual. Va a decir, esta maternidad de María, esta maternidad de la que venimos hablando, María Madre en el orden de la gracia, en la economía de la gracia, en esta administración y gobierno de Dios, de su pueblo, dice, perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de los elegidos. Es decir, el hágase de María en la anunciación, ese mismo hágase a lo largo de toda la vida, que tiene un culmen en la cruz, donde María vuelve a decir hágase al dolor, a ese paso de la muerte a la vida, vuelve a decir hágase, y muere con su hijo, y sufre con su hijo, y espera la resurrección con su hijo, y ese mismo hágase se mantiene hasta que todos pasemos al juicio final, hasta la consumación de los elegidos. Es, como ya les dije, importante entender que todo lo que se habla de María, todo lo que se dice de María, les había comentado el ejemplo de los dogmas marianos, pero todo lo que se dice de María se funda en el dogma de la maternidad divina.
este dogma de la maternidad divina, no el dogma explicitado, pero en qué momento ocurre la maternidad divina, en la anunciación e encarnación, con su fiat. María permanece siendo Madre nuestra, va a permanecer siendo Madre nuestra, incluso en el cielo, cuando ya no necesitemos de su intercesión, ella seguirá siendo Madre nuestra, porque es Madre de Cristo, cabeza, y es Madre también del cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, María, que ha sido asunta a los cielos, ahorita que estamos en el tiempo de la Iglesia, sigue obrando esta cooperación con la obra salvadora de Jesucristo. Hay una presencia real de María en la vida de cada uno de los cristianos. María intercede de muchas maneras, con múltiples muestras de cercanía, de reverencia, de generosidad, con múltiples muestras de cariño, de amor, de ternura, de consuelo, sigue obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Multiplici intercessione, dice, intercesiones, para ser más preciso. María intercede múltiplemente, de muchas formas María intercede para nuestra salvación. Por eso va a decir también el Lumen Gentium, es que la Iglesia la invoca, clama a ella con los títulos de abogada, ¿no? Esto venga la salve, ella pues Señora abogada nuestra, también con los títulos de auxiliadora, socorro, ¿no? Auxilio a los pecadores, socorro de los que están en peligro, también le dice mediadora, lo cual siempre, sin embargo, ha de entenderse en relación a la eficacia de Cristo, único mediador. Y aquí justamente está el término mediatrix, María mediatrix, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando decimos que María es mediadora, mediatrix en latín, no estamos diciendo que esté a la par del mediador, esto es muy importante recordar. Se trata de un título que se le da desde una óptica de la teología de la cooperación, que como ya mencioné al principio, no disminuye en nada a la obra del Redentor de Cristo. Si Cristo es mediador entre Dios y los hombres, digamos que hay un canal entre Cristo y los hombres, un canal intermedio y subordinado que es María. Es importante tenerlo muy bien en cuenta. La mediación única del Redentor, que Cristo sea el único Redentor, no excluye pues que haya otras criaturas invitadas a cooperar, participando de la única fuente, es decir, no excluye que nosotros mismos podamos cooperar con la obra de la salvación. Nosotros que somos vasijas de barro sobre el cual Dios ha depositado sus dones, también podemos cooperar con la obra de la salvación. Y así es que entendemos nosotros cuál es nuestra cooperación. Mirando a María también podemos entender cómo estamos llamados nosotros a participar de la obra de la reconciliación. Entonces es importante que también mirando, contemplando lo que ha hecho la Virgen, la manera como ella ha cooperado, como ella ha respondido al plan de Dios, nosotros podamos acoger eso y vivirlo también en nuestras propias vidas. Finalizando este punto, el número 65 hablar de María como modelo, ¿no? Dice, mientras la Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección, va a decir, en virtud de la cual no tiene ni mancha ni arruga, los fieles luchan todavía por crecer en santidad, venciendo enteramente el pecado, y por eso levantan los ojos a María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de los elegidos. Con Cristo ya la naturaleza humana estaba en los cielos. Cuando Cristo asciende a los cielos, la naturaleza humana es ascendida a los cielos. Ahora bien, cuando María es asunta a los cielos, hay una persona humana en el cielo. Ya no solo la naturaleza humana, sino realmente hay una persona humana en el cielo. Porque recordemos que el Verbo eterno es persona divina, no es persona humana. De modo que podemos decir que la Iglesia justamente
la iglesia que está conformada por personas humanas, ha alcanzado en María su perfección. Ya hay una persona, ya hay una iglesia arriba en el cielo. En María, asunta a los cielos, como persona, como iglesia, la iglesia ve en ella justamente todo lo que anhela, todo lo que anhela. María es la primera persona humana en que logró llegar donde todos queremos estar, al cielo. María, pues, nos enseña el camino para llegar al cielo, nos muestra que es posible llegar al cielo, nos muestra que es posible entrar en el cielo. Por eso sigue diciendo el concilio, que la iglesia, meditando piadosamente sobre ella y contemplándola, otra vez más, a la luz del verbo hecho hombre, miramos a María a la luz del verbo hecho hombre, llena de reverencia, entra más a fondo en el soberano misterio de la encarnación y se asemeja cada día más a su esposo. Es decir, mirando a María, la iglesia puede comprender mejor el misterio de la encarnación, que es el mismo misterio que da vida a la iglesia, como dice la Lumen Gentium número 8, hay una no débil analogía, o sea, hay una fuerte analogía entre el misterio de la encarnación y el misterio de la iglesia, que tiene una realidad humana y una realidad divina. Cuando la iglesia mira con los ojos de María la encarnación, comprende también su propia realidad humano y divino, su realidad de esa divinidad que ha querido quedarse para siempre aquí en la tierra. También está lo que nos dice acerca de la labor apostólica en la iglesia. Dice, la iglesia en su labor apostólica se fija con razón en Santa María, que engendró a Cristo, concebido del Espíritu Santo, para que también nazca y crezca por medio de la iglesia en las almas de los fieles. Es decir, María es aquel modelo maternal con el cual, todos los cristianos somos animados para llevar y hacer que las almas de los fieles nazcan en el seno de la iglesia. María es modelo, pues, de disponibilidad apostólica. María es modelo de celo por las almas. Mirando a María, la iglesia también entiende cuál es la misión que ella tiene en la tierra, que la iglesia tiene en la tierra, que es llevar a todos los hombres a Cristo, hacer que Cristo nazca en los corazones de cada uno de los hombres. Por eso es que la unión entre María y la iglesia es importante. María, nos recuerda el título, se entiende a la luz del misterio de Cristo y el misterio de la iglesia. El misterio de la iglesia se comprende mejor a la luz del misterio de María, y ciertamente el misterio y la vida, el apostolado, la función de la Santísima Virgen María se comprenden mejor cuando son entendidas dentro. Luego de haber visto la relación entre María y la iglesia, vamos a entrar a ver el culto de la Santísima Virgen María en la iglesia. Acuérdense que cuando hablamos de cuál es la finalidad de la exposición mariana de la Lumen Gentium, había dos cosas que se nos proponían: entender la identidad y la misión de Santa María en la obra de la reconciliación, y también cuál es el deber de nosotros los cristianos con nuestra Madre en el orden de la gracia. Por eso es que los números 66 y 67 van a estar dedicados al culto de la Santísima Virgen en la iglesia. En primer lugar, nos va a decir el concilio cuál es la naturaleza y el fundamento de este culto, es decir, por qué los cristianos tenemos un culto particular a Santa María. Y nos va a decir: María, ensalzada por gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y de todos los hombres, por ser Madre Santísima de Dios, que tomó en parte en todos los misterios de Cristo, es justamente honrada por la iglesia con un culto especial. Y ciertamente, desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es venerada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades. Cuando dice desde los tiempos más antiguos, nos estamos remontando al concilio de Éfeso, siglo IV. Desde ese tiempo se zanja la cuestión de la maternidad divina de María, que ponía en juego la divinidad de Cristo y también en juego su humanidad. El concilio hace referencia a eso. Estamos hablando que desde los primeros siglos, para que se haya definido en el siglo IV
es decir, que ya se creía mucho antes, no es que recién ahí se pusieron a pensar el asunto, sino que justamente porque hubo alguien que negaba la maternidad divina, tuvo que responder el concilio, que era algo muy común para todos los fieles. Entonces, es importante eso ahí, esta referencia a la tradición viva de la Iglesia impregnada, que nunca ha visto a María sino como Madre de Dios. Y por otro lado, hay una referencia también al propio Magnífica, a Lucas 1, 48, 49, y es: todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque ha hecho en mí maravillas el poderoso. Es importantísimo, acuérdense siempre, tradición, Sagrada Escritura, tradición para fundamentar. Las generaciones me llamarán dichosa, me llamarán beata, me llamarán bienaventurada. Aquí reside el culto a la Santísima Virgen. ¿Por qué la llamamos bienaventurada? ¿Por qué la llamamos dichosa? Porque justamente el poderoso ha hecho obras grandes en ella. Porque Dios la ha escogido. Porque Dios ha querido tenerla como criatura predilecta. Porque la ha adornado con una serie de dones para ser la madre del Redentor. Ahora bien, se distingue en este número 66 el culto de adoración que es tributado a la Trinidad y a cada una de las personas de la Trinidad, en especial al Verbo eterno, al Verbo encarnado, pero también se nos dice y se nos exhorta a que en el culto mariano, en especial mediante la liturgia, también con las prácticas y ejercicios de piedad hacia ella recomendados por el magisterio, los fieles podamos rendirle culto a la Virgen. Entonces, la liturgia, las prácticas y los ejercicios de piedad recomendados por el magisterio son las dos maneras de rendirle culto a la Virgen. Y son dos criterios muy importantes a tenerlo en cuenta. ¿Cómo queremos hacer que nuestro culto y nuestra piedad filial a Santa María sea de verdad fecunda? Rezando con la liturgia de la Iglesia y haciendo las prácticas que la Iglesia recomienda, que el magisterio ha aprobado. De manera particular, nosotros tenemos la bendición de contar con el Santo Rosario, que es algo que el magisterio siempre ha promovido, además de las diversas oraciones de santos, de santas, las oraciones que son atribuidas, digamos, a los santos padres de la Iglesia, a doctores de la Iglesia, prácticas de piedad, peregrinaciones, a los santuarios marianos reconocidos por el magisterio, etc. También se les pide de manera particular a los teólogos, a los predicadores, que se abstengan de dos peligros. Por un lado, de una falsa exageración de la Virgen María, o sea, ponerla como ya lo más por encima de Cristo, pero también de una excesiva mezquindad, de quitarle méritos, de quitarle importancia, de ponerle en un segundo plano. Entonces, los teólogos y los predicadores, pero también esto se extiende a los catequistas o cualquiera que haga apostolado, tener en cuenta de dos peligros: falsa exageración, excesiva mezquindad. Después, el estudio de la Sagrada Escritura, se recomienda el estudio de la Sagrada Escritura de los santos padres y doctores y de la liturgia de la Iglesia bajo la dirección del magisterio. Para hacer mariología, para entender mariología, hay que aproximarse a la Sagrada Escritura, a los santos padres, a los doctores de la Iglesia, a la liturgia, y todo esto siempre bajo la dirección del magisterio. El magisterio se encarga de cuidar el depósito de la fe, se encarga de transmitir la fe que se ha conservado desde Jesucristo hasta nuestros días. Por eso hay que estar siempre atentos a lo que el magisterio va diciendo. No hacer una lectura de la Sagrada Escritura o de los padres o de los doctores según nuestra propia interpretación, sino dentro del magisterio. Finalmente, se nos invita en este número 67 a no reducir la verdadera devoción a un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad. Es decir, que no solamente sea un sentimiento lo que nos va a amar a la madre o una fe sin fundamentos. Nos va a exhortar, nos va a decir que el verdadero culto a Santa María procede de la fe auténtica. Y esta fe auténtica nos lleva a reconocer no solamente a María como alguien especial, cercano, sino ante todo verdaderamente
verdaderamente como la Madre de Dios. Y este reconocimiento de la maternidad divina de María nos impulsa a quererla, a amarla también como Madre nuestra y a imitar sus virtudes. Parte del culto, de darle culto a la Santísima Virgen María, es también reconocerla como modelo, reconocerla como un camino a seguir. Nosotros, dentro de la familia espiritual que reconocemos en nuestra espiritualidad, la espiritualidad de María, tenemos un camino para amarla, para darle culto, para santificarnos. El amor a Santa María, la piedad filial a María, es un modo como le damos culto a la Santísima Virgen María y cómo ese culto nos lleva al culto más grande, que es el culto espiritual que nos une a Cristo para dar gloria al Padre. Finalmente, último punto, María, signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo peregrinante. Lumen Gentium 68 y 69. Algunos puntos rápidamente aquí, que es muy breve lo que toca el concilio, pero ciertamente nos pone a María como signo de esperanza. Es decir, María y la escatología, María y el final de nuestras vidas. María, que ha sido asunta al cielo y está en la comunión plena con Dios, nos da la esperanza de que nosotros también podemos llegar algún día a esta comunión plena con Dios, a esta comunión íntima con Dios. María precede con su luz como un faro que guía, como esa luna, esa bella luna que es fiel reflejo del sol. María precede al pueblo peregrinante, al pueblo de Dios que camina como signo de esperanza y de consuelo. Mirando a María, los cristianos podemos tener el consuelo de que las promesas de Dios se cumplen, de que Dios no abandona a sus hijos, de que aquellos pobres y humildes de corazón sí van a ver a Dios. Cuando decimos también que María es signo de esperanza de esta iglesia y este pueblo peregrinante de Dios que se va a reunir como todo un pueblo al final de los días, también el concilio quiere hablar un poco del ecumenismo. Es importante porque un tema que pasé por alto y es que el hablar de María siempre ha sido un escollo para el ecumenismo, es decir, para la unión entre los cristianos. Siempre María ha sido un tema difícil, porque algunos dicen que, bueno, no hay que, está mal el culto a la Virgen María, que María tenía más hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, no lo mencioné al principio, pero la Lumen Gentium, el capítulo 8 es un capítulo discutidísimo, porque muchos padres conciliares querían hacer una constitución solo acerca de la Virgen María. Por muy pocos votos, poco más de la mitad, se aprueba que el capítulo o una parte del concilio dedicada a la Virgen María se inserte dentro de la constitución de la Iglesia. Pero esto es un regalo del Espíritu Santo, porque justamente a María no la comprendemos en sí misma sola, sino dentro de un misterio mayor, que es el misterio de Cristo y de su Iglesia. Ahora bien, dicho esto, el concilio sí tiende un puente ecuménico y dice que es un consuelo ver que en otras iglesias de hermanos separados, de pronto se está refiriendo aquí de una manera particular a los anglicanos y a otras iglesias que veneran a María, especialmente los orientales. Acuérdense que hay un cisma con la iglesia de Oriente, con los que llamamos los ortodoxos, pero que también le tributan un culto muy especial a María. Y eso es un consuelo, que María sea capaz de unir a los pueblos y que la oración finalmente nos dice concilio a Santa María pueda hacer justamente esto posible, que la iglesia se una. La madre quiere que todos sus hijos estén reunidos. La madre quiere que todos sus hijos sean parte justamente del único cuerpo de Cristo. Por eso la oración a Santa María es una buena manera de lograr la unidad tan anhelada entre todos los cristianos. Una vez concluida ya la exposición sobre la Lumen Gentium 8, quisiera hablarles un poco sobre los desafíos que considero también a la luz de algunas lecturas nos presenta la Mariología hoy en día y también creo que se nos presentan como familia espiritual.
Quisiera tomar, antes de entrar propiamente al tema mariológico, unas palabras del Papa de Benedicto XVI, las últimas palabras que dirigió a su clero como obispo de Roma. Esto fue un encuentro que tuvo con los párrocos y con todos los cleros de Roma el 14 de febrero del 2013. En el párrafo final, bueno, es una catequesis magistral, es una clase acerca de lo que fue el Concilio Vaticano II, que recomiendo mucho que la lean para entenderlo, pero los últimos párrafos están dedicados un poco a la hermenéutica, a la interpretación y a lo que sucedió después del Concilio Vaticano II. Y ciertamente el Papa Benedicto XVI aquí hace una comparación entre el concilio que se difundió a través de los medios y el concilio del verdadero espíritu de los padres conciliares. Voy a leer simplemente el último párrafo que me pareció interesante como introducción para lo que se nos sugiere que hagamos con la mariología del concilio, porque lo que se aplica en las palabras del Santo Padre para todo el concilio creo que también se aplica para la mariología. Les recuerdo que estas palabras fueron dadas en el 2013, que fue el año de la fe. Dice el Papa Benedicto XVI: sabemos en qué medida este concilio de los medios de comunicación fue accesible a todos. Así, esto era lo dominante, lo más eficiente, y ha provocado tantas calamidades, tantos problemas, realmente tantas miserias, seminarios cerrados, conventos cerrados, liturgia banalizada, y el verdadero concilio ha tenido dificultad para concretizarse, para realizarse. El concilio virtual era más fuerte que el concilio real, pero la fuerza real del concilio estaba presente, y poco a poco se realiza cada vez más y se convierte en la fuerza verdadera, que después es también reforma verdadera, verdadera renovación de la Iglesia. Me parece que 50 años después del concilio, vemos cómo este concilio virtual se rompe, se pierde, y aparece el verdadero concilio con toda su fuerza espiritual. Nuestra tarea, precisamente en este año de la fe, comenzando por este año de la fe, es la de trabajar para que el verdadero concilio, con la fuerza del Espíritu Santo, se realice y la Iglesia se renueve realmente. Confiemos en que el Señor nos ayude. Yo, retirado en mi oración, estaré siempre con vosotros, y juntos avanzamos con el Señor con esta certeza: el Señor vence. Hasta ahí las palabras del Papa Benedicto XVI, muy significativas, y donde se nos habla de la necesidad justamente de concretizar el concilio. Parece que la hermenéutica, el ra del concilio, ha triunfado. Y en este sentido hay una hermenéutica también incorrecta de lo que fue justamente la devoción a la Santísima Virgen en el concilio y el papel de Santa María en el concilio. Una hermenéutica que creo yo que hay que rescatar. Yo creo que sí han habido estos extremos que denunció el concilio hace un momento, de la extrema, digamos, elevación de la Virgen María por algunos lados, de su poca relación con Jesucristo, de la poca unión de Santa María con Jesucristo, y verla simplemente a ella, pero por otro lado también mucha mezquindad, no mirar a la Virgen, creer que puede ser un problema para el diálogo ecuménico, no presentar con suficientemente valentía o fuerza el modelo y el ejemplo de la Virgen María. Creo que tanto una como la otra perspectiva hacen que se pierda algo muy importante, que es amar a la Virgen verdaderamente, y la Virgen nos lleve verdaderamente a Cristo, y hacer teología a partir de ese amor a la Virgen, profundizar a partir de ese amor a la Virgen. Si estamos en un extremo o en el otro, no vamos a poder hacer una buena profundización acerca de la Virgen María. Con respecto a los desafíos, me he querido basar en una presentación que hizo el padre Stefano De Fiores, un padre italiano ya fallecido, si no estoy mal, falleció en el 2012, uno de los últimos grandes mariólogos que tuvo la cátedra de la
universidad, de la Pontificia Universidad Gregoriana, la cátedra de Mariología durante mucho tiempo y he escrito numerosos libros de Mariología. El libro en español no sé si está, yo sé que existe, pero no sé si ahorita está disponible, pero el libro en italiano se llama María nella teologia contemporanea, o sea, María en la teología contemporánea, y él casi al final del libro menciona algunos desafíos, como algunas problemáticas o algunos focos de atención que se tienen que tener en cuenta para que la mariología tenga algo que decir verdaderamente en nuestro tiempo. Entonces, él dice, ¿no? Para que la mariología, justamente la verdadera mariología, nazca en nuestro tiempo, es necesario que se adhiera, que obedezca a algunos postulados. Sin estos postulados es imposible, casi difícil construir un discurso medianamente decente sobre la Virgen María, pero también un discurso existencial que penetre de verdad los corazones, que transforme los corazones de las personas. Creo que esto es muy importante. En primer lugar está el primado axiológico de la palabra de Dios, es decir, el primado de la palabra de Dios que nos lleva a la acción, que nos lleva a la vida. Esto es algo muy importante porque, en primer lugar, para hacer mariología, para hacer teología de la Santísima Virgen María, tenemos que tener a la Sagrada Escritura en el centro. Nos dice la Dei Verbum 16 que la Sagrada Escritura debe ser como el alma de la teología. Este primado de la Sagrada Escritura tiene que ir muy presente. Por lo tanto, en el discurso sobre la Virgen María, en nuestra aproximación, en esa búsqueda de encontrar, de profundizar sobre la Virgen María, tiene que estar animado por la palabra de Dios. En una medida muchísimo más grande que en cualquier momento del pasado. Muchas veces se ha utilizado o se utiliza el discurso acerca, la Sagrada Escritura y los pasajes donde está la Virgen María, donde le aparece, para justificar alguna conclusión que hayamos llegado a partir de la especulación. El método teológico postconciliar, el método teológico que es el método teológico de la Iglesia, exige que primero nos aproximemos a la Sagrada Escritura, que comprendamos lo que allí se encuentra y después reflexionemos y después saquemos las conclusiones debidas. Es importante recuperar a la persona de la Virgen María dentro de la vida misma de Jesús, es decir, no ver simplemente pasajes aislados, aquí se encuentra la Virgen María como momentos históricos aislados, uno aquí y otro allá, sino dentro del gran evento Cristo que se nos presenta en la Sagrada Escritura como palabra viva. María es un personaje esencial, un personaje que participa de este drama teológico de la relación de Dios con su pueblo, de la acción salvífica de Dios, un personaje muy importante que se entiende a la luz del Antiguo Testamento y que se entiende también a la luz sobre todo del misterio pascual. Una recta teología bíblica tiene que partir pues del dato revelado, tiene que partir de una mirada amplia de la historia y la salvación, de ver a María no como un personaje que aparece en unos momentos aislados y muy concretos, sino un personaje que está con una función muy específica dentro del todo. No podemos leer la Sagrada Escritura con pasajes específicos o tomando aquello que nos gusta o no, o aquello que responde a una idea o no, sino dentro de la totalidad, como también nos recuerda la Dei Verbum. Por eso es muy importante que una profundización en la Mariología, en la vida de la Virgen María, tenga una profundización en el
Antiguo y el Nuevo Testamento. Una honda comprensión de aquellos pasajes marianos para que el discurso sobre la Virgen María, para que la reflexión sobre la Virgen María tenga donde apoyarse de manera sólida. Por eso, este primado axiológico de la palabra de Dios nos tiene que llevar a conocer profundamente las Sagradas Escrituras, a entender bien los pasajes, a buscar exégesis de los pasajes, a buscar leer directamente los textos, a buscar qué dicen los padres de la iglesia en los textos, qué dice el magisterio acerca de los textos, para nosotros poder tener una base sólida. Un segundo punto, que también lo menciona el padre de Fiore, es aceptar los desafíos culturales. Él va a decir que una mariología repetitiva, incapaz de meterse en cuestiones actuales, incapaz de irse por nuevos rumbos, o como diría el Papa Francisco, incapaz de irse hasta las periferias, prontamente se echará a perder. O sea, no tiene, digamos, futuro hoy en día. Porque simplemente se trataría de repetir una serie de cosas, repetir los dogmas, repetir una serie de cosas ya aprendidas, pero que no tienen relación con la vida del creyente hoy en día. Entonces, el mariólogo, el devoto a la Virgen María, tiene que ser alguien que ciertamente esté en constante diálogo con los desafíos culturales actuales. No puede ser alguien que sea desentendido de los desafíos actuales culturales, no puede ser alguien que esté desentendido de la situación ahorita en Medio Oriente, de la situación de relativismo en lo que vivimos, del problema de la ideología de género, de los atentados contra la familia. No puede ser alguien que viva su relación con la Virgen María en el abstracto o con un tipo, digamos, de indiferencia frente a lo que pasa, sino de verdad tiene que estar en contacto con el mundo y descubrir cómo los aspectos doctrinales y cultuales litúrgicos de la Santísima Virgen María pueden responder, pueden dar luces a las cuestiones más profundas del ser humano hoy. Como muchas veces las cuestiones acerca de la libertad, de la obediencia, de la generosidad, de la paciencia, de la maternidad, de la feminidad y tantas cosas que hoy en día se ponen en cuestión y necesitan respuesta, pueden ser iluminadas desde la Virgen María, desde la figura de la Virgen María. Pero para eso hay que meterse a comprender estos desafíos. Solamente cuando uno comprende los desafíos y es capaz de salir de sí mismo, comprenderlos y ponerse en contacto con ellos, podrá presentar la figura de la Virgen María como una referencia viviente, que promueve un futuro mejor a la sociedad. No como algo tradicional, algo retrógrado, por tú crees en la Virgen María está menos avanzado, etc., sino que de verdad alguien que conoce los desafíos y la situación presente, los desafíos culturales y presenta a la Virgen María como referencia viviente, va a poder presentar un futuro de esperanza, un futuro mejor. Por eso, si estamos firmes en la palabra de Dios, incluso los desafíos del ecumenismo se pueden afrontar. Es decir, cuando uno mira los signos de los tiempos, mira la necesidad que hay de una unidad entre los cristianos, de una unidad en del género humano, para poder, digamos, buscar un sentido común para la existencia, cuando nos ponemos frente a eso, de verdad, con un corazón mariano, podemos descubrir que en los corazones de las distintas personas hay puntos de encuentro, hay puntos en común. Si creemos que María es la figura perfecta de la persona reconciliada en Cristo, mirándola a ella podemos
importante es abrirse a la experiencia eclesial de María. Abrirse a la experiencia eclesial de María. Podríamos decir que en el pasado muchas veces se escribía una mariología, pero que no dejaba transmitir la propia actitud, la propia disposición frente a la Virgen. Es decir, el mariólogo escribía, digamos, como alguien que estaba en su escritorio muy bien, escribía, reflexionaba, seguramente gente muy capaz, con mucho ardor intelectual, pero no dejaba transmitir cuál era su propia disposición interior en justamente la mariología que hacía, ¿no? En su reflexión, en su profundización del estudio de la Virgen. Hoy se necesita que se hable de la Virgen, pero que se hable con el testimonio, que se hable de la Virgen como aquel que la ha recibido en su propia vida. Alguien que pretende hablar de la Virgen María hoy en día no puede hablar si no está en sintonía espiritual con la persona viva de la Virgen María. Puede ser muy sistemático, puede ser alguien muy académico, con mucho rigor académico, con una preparación excelente, pero tiene que hablar del encuentro personal con María. Ahora bien, ese encuentro personal con María no se da desde una experiencia meramente subjetiva, es decir, yo me encuentro con la Virgen y basta, y a partir de allí escribo, hablo a los demás, etc. Sino se tiene que dar desde la experiencia de pertenencia a un mismo pueblo, de pertenencia al cuerpo de la Iglesia. Cuando yo me experimento verdaderamente hijo de María, no puedo sino experimentarme también hijo de la Iglesia. Por eso, el discurso mariano, la profundización sobre la Virgen María, tiene que considerar el lugar teológico del pueblo de Dios y de su experiencia con María. Es decir, quien quiera hacer mariología tiene que considerar cuál es el sentir de los fieles, el sensus fidelium, cuál es la experiencia a lo largo de la historia de la Iglesia con respecto a María, cuáles han sido las disposiciones que han tenido los fieles con María. Lo veíamos también cuando hemos visto el análisis de la Lumen Gentium, como muchos de los dogmas que eran proclamados, antes de ser proclamados ya eran rezados por la Iglesia. Ya la gente creía en ellos. Entonces hay que estar atentos a eso. ¿Cuál es el sentir de los fieles? ¿Cuál es el sentir de los fieles aquí en Latinoamérica? ¿Cuáles son las devociones particulares que hay a Santa María? ¿Cómo el pueblo de Dios latinoamericano se relaciona con su madre? ¿Qué nos tiene para decir una Virgen de Guadalupe para nosotros? Como modelo de inculturación, como modelo de experiencia del pueblo de Dios. Es muy importante que nos abramos pues a esa experiencia eclesial de la Virgen María, que ciertamente nos une a otras personas. Y esta experiencia eclesial ciertamente nos tiene que unir al Santo Padre, nos tiene que unir a los obispos, nos tiene que unir a los sacerdotes y nos tiene que unir a todos los fieles laicos de la condición que sean. Esta experiencia de María es una experiencia que dentro de la Iglesia consigue mucha unidad. Ya lo habíamos hablado a nivel del desafío del ecumenismo, pero dentro de la Iglesia muchos de los nuevos movimientos que surgen, muchos de los carismas de las espiritualidades tienen como algo en común la devoción a la Virgen María. Y si no la tienen como algo particular, definitivamente la tienen por ser hijos de la Iglesia. Es decir, hay un punto en común para podernos reunir, hay un punto en común que nos puede poner en contacto con los demás. Porque la Virgen María es un bien que le pertenece a toda la Iglesia y a todas las generaciones. No es un bien de alguien en particular o de una generación o una época en particular, sino que le pertenece a todas las generaciones. Finalmente, quisiera proponer la relación entre mariólogo y creyente. Ya hemos mencionado algo de esto, pero a todo aquel que desee profundizar
en la Virgen María tiene necesariamente que vivir una vida espiritual de cara al Señor, acompañado de la Madre María. Un itinerario cristiano que sea consecuente con las exigencias del bautismo, pero que sea acompañado por la maternidad educadora ejemplar de la Virgen María. Y esto es algo que es muy importante porque se necesita recuperar la antigua mistagogía. ¿Qué es la mistagogía? Era la explicación catequética que te introduce a los misterios. Entonces, la catequesis mistagógica definitivamente era una explicación a través de signos, de símbolos, de analogías que iba introduciendo a los fieles al misterio. María ayuda mucho a poder creer. ¿Por qué? Porque María, por ser la Madre de Dios, por unirse en ella el cielo y la tierra, por ser el arca de la nueva alianza, tiene en sí la capacidad de que en ella converjan muchos datos importantes de nuestra fe. Desde su mirada podemos entender el misterio del amor de Dios, el misterio de la acción del Espíritu Santo, el misterio de la acción del Verbo que se encarna. A partir de ella podemos ver cómo el cristiano puede vivir su fe de una manera progresiva, de una manera que vaya increciendo. De la mano de ella, el cristiano puede dejarse educar. Y esta educación de la Virgen María es una educación personalizada y es una educación que se incultura. Así como el cristianismo se ha inculturado así como la fe se ha hecho cultura, que ha surgido el cristianismo en diversas culturas, de la misma manera la devoción a la Virgen María se incultura en la vida de cada uno, se incultura en la vida de los pueblos y a partir de ahí nace, brota la fe en la Santísima Virgen María. Siempre va a ser un riesgo la inculturación de una espiritualidad mariana. ¿Por qué? Porque el riesgo está en que se puedan acentuar o se puedan perder algunas cosas de la riqueza grande de la Iglesia. Ahora bien, si bien existe el riesgo, necesitamos que haya en nosotros una pedagogía mariana. Es decir, que vayamos teniendo un dejarnos educar cada vez más por la Virgen María en esa introducción a los misterios de Cristo. Es decir, que quien profundice en la Virgen María pueda ser educado por ella misma en los misterios de Cristo. Y la palabra misterio tiene que resonar mucho hoy en día. ¿Por qué? Porque de la palabra misterio, en primer lugar, se nos habla de apertura, de asombro, de centrarnos y de enfocarnos en una realidad que es más grande que nosotros. Y María nos ayuda a comprender eso. ¿Cómo será esto?, pregunta el ángel. Ella tiene una mirada y pregunta, se asombra, quiere buscar más. Entonces, en primer lugar, está esa educación de María frente al misterio, frente al asombro, el querer saber más, el poder guardar las cosas en el corazón. En segundo lugar, el creyente se debe dejar educar por María en un proceso de personalización. Es decir, el creyente debe dejarse hacer más persona, debe dejarse moldear siendo más persona de la mano de la Virgen María, mirándolo a ella en primer lugar, imitando su vida, pero también dejando que ella vaya moldeando en nosotros o permitiendo, mejor para ponerlo con mucho más claridad, dejando que sea su mismo Hijo quien moldee en nosotros por su intercesión nuestro propio ser, nuestra propia identidad, que se vaya moldeando según lo que Dios
quiere. Y finalmente es importante la cuestión de la educación en el discernimiento. Creo yo que hay un punto ahí muy importante que todo creyente tiene que tener y es discernir como discierne María. Discernir los signos de los tiempos como discierne María. Discernir los momentos de dolor como discierne María. Vivir esa presencia constante del Espíritu Santo, vivir esa apertura constante al Espíritu para poder hacer un ejercicio de discernimiento de cuál es el plan de Dios, ese plan de Dios que se nos manifiesta constantemente en nuestra vida. La Virgen María es pues modelo de discernimiento, modelo y camino de personalización y también es modelo de introducción a los misterios de Cristo. Ciertamente pueden haber muchos más desafíos que podamos encontrar, pero considero que estos de aquí engloban muchos de las intuiciones que como familia espiritual tenemos y que es necesario pues que por un lado estas intuiciones se vean reforzadas con una profundización en la palabra de Dios. Dos, que estas intuiciones, estas intuiciones, pero que son un regalo carismático de Dios, se vean confrontadas con los desafíos culturales actuales, que esta experiencia que tenemos carismática en la Virgen María la podamos vivir dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, y finalmente que todo esto que hemos recibido de Dios como algo carismático nos eduque a nosotros a abrirnos al misterio y a ser más personas y finalmente a poder hacer un mejor discernimiento del plan de Dios. Espero pues que esta exposición haya sido más o menos clara y quedo atento pues a sus preguntas. Hasta aquí los dejo. Me ha dado mucho gusto poder compartir con ustedes y que Dios los bendiga mucho por intercesión de su Santa Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.